Bueno, De todos modos, Héctor, el sábado nos vemos igual, ¿no? sí, 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 el sábado nos vemos. Bien. Bueno, están viendo la presentación, ¿no? No, no estamos viendo la presentación. No está Perdón, compartida. a ver. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con el repaso. Lo que vimos la clase pasada. Lo último que habíamos visto en la clase pasada es el campo eléctrico entre dos planos infinitos con cargas uniformes y opuestas. Esto era más o menos lo que había conversado este, a través del teléfono mientras no había podido conectar. Tengo dos planos que los modelos como si fuesen infinitos. Perdón. Uno con carga sigma, es decir, una densidad de carga superficial más sigma, y otra con una densidad superficial de carga menos sigma. Habíamos visto que el campo que creaba un plano infinito era sigma sobre epsilon cero, y era saliente para una placa positiva y entrante para la negativa. Y además no dependía de la distancia. Por lo tanto, si aplicamos el principio de superposición, tenemos de que al superponer los dos campos, el saliente de la placa positiva, en el que está marcado como E1, y el entrante de la correspondiente a la placa negativa, marcado como E2, tenemos que por arriba de la placa negativa, tengo que E1 y E2 tienen sentido contrario y por lo tanto su suma vectorial me va a dar 0. Mientras que por debajo se da una situación similar. Los dos campos tienen sentidos contrarios y se cancelan. En cambio, en la parte media entre las dos placas, los dos campos tienen igual sentido y por lo tanto se suman sus módulos y el módulo resultante es el doble, es decir, sigma sobre epsilon cero. Después habíamos introducido el concepto de flujo del campo eléctrico, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un campo eléctrico que no tiene por qué ser uniforme, una determinada superficie. Dentro de esa superficie tengo un pequeño elementito delta A sub i, y dentro de ese delta A sub i tengo una parte del campo que la está atravesando, E sub i, y digamos, ese pequeño elementito de área tiene una normal n sub i. Entonces se definía el diferencial de flujo del campo eléctrico como el producto escalar entre el vector E sub i multiplicado por delta A sub i. Y, digamos, pasando a, digamos, dimensiones pequeñas, este delta flujo lo convertimos en un diferencial de flujo y de esta forma el diferencial de flujo es igual al producto escalar del campo E por el diferencial del área. Bueno, si yo quiero calcular el flujo del campo eléctrico a través de toda la superficie, tengo que hacer la sumatoria de todos estos elementitos de flujo delta E sub i, y que cuando yo lo paso al continuo, esa sumatoria se transforma en una integral, en particular en una integral de superficie, y por lo tanto el flujo del campo eléctrico lo hallo como la integral
de superficie del producto escalar de E por el diferencial de área. Este concepto, esta magnitud física la habíamos introducido para poder enunciar la ley de Gauss. La ley de Gauss dice de que el flujo del campo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada, es decir, que encierra un determinado volumen, que con frecuencia la denominamos superficie gaussiana, es proporcional a la carga eléctrica total neta encerrada en la superficie. Desde el punto de vista, para los que recién comenzaron, recién se reintegraron, empezamos hace muy poquito y estoy haciendo un repaso de la clase pasada. Por lo tanto, la ley de Gauss dice de que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, que lo calculamos a través de esta integral, con el simbolito digamos, con este circulito en la integral para significar que la superficie S tiene que ser necesariamente cerrada, dice de que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga total encerrada por dicha superficie dividido ε0, que es la permitividad del vacío. Eso es lo que dice la ley de Gauss y que corresponde a una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, que después lo vamos a ver como una de las tantas leyes de Maxwell. Continuando con el repaso, habíamos visto de que cuando yo calculo el flujo del campo eléctrico a través de una superficie esférica de una carga puntual colocada en el centro de la esfera, es decir, considero como superficie gaussiana una esfera concéntrica a la carga puntual, ahí tengo de que la situación es la siguiente. El campo eléctrico va a ser en magnitud constante a lo largo de todos los puntos de la superficie, porque el campo eléctrico que crea una carga puntual es proporcional a la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, todos los puntos de la esfera están en la misma distancia y por lo tanto van a tener el mismo módulo. Además, en cuanto a su dirección y sentido, va a ser colineal a la normal a la superficie, porque el campo eléctrico de una carga puntual tiene dirección radial. Por lo tanto, el producto escalar de E por el diferencial del área va a ser igual al producto de los módulos. Y como el campo eléctrico es constante, lo puedo sacar fuera del integral. Por lo tanto, el flujo del campo eléctrico va a ser igual al producto del campo alrededor de la superficie esférica multiplicada por el área de la esfera. Si hacemos las cuentas... ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué caso no es constante el campo? El campo, por ejemplo, no sería constante para esta situación si la superficie no fuese una esfera. Por ejemplo, si fuese un cubo, digamos, la superficie gaussiana, al yo moverme, digamos, a través de la superficie de una de las caras del cubo, voy a tener de que la distancia de un punto de la cara del cubo va a ser distinta digamos, a la carga, va a ser distinta para diferentes puntos sobre la cara. ¿Se entiende? Y en el caso que no sea, necesitaríamos una doble integral para meterle para integrar el campo también. Digamos, no sería útil, digamos, digamos, la ley de Gauss para poder calcular el campo eléctrico en esas situaciones donde no hay simetría. Ok. ¿Está? Entonces necesitas encontrar o usar una superficie gaussiana que tenga simetría con respecto a lo que te está tirando el campo para poder calcular. Y atención, digamos, van a ser pocos los casos
en los que podamos resolverlos por, digamos, por Gauss. Por Gauss, claro. ¿Ah? Casos Entonces, ideales. volviendo a este repaso que estábamos haciendo, el campo eléctrico, creado por la carga puntual Q, a una distancia R, mayúscula, que es el radio de la esfera, va a estar dado por esta expresión. A su vez, el área de la esfera es 4pi por r cuadrado. Simplificando los 4pi por r cuadrado me queda Q sobre epsilon 0. Entonces, acá justamente, para esta situación, verificamos la ley de Gauss para la situación trivial que tengo el flujo a través de una superficie esférica de una carga puntual. Después habíamos visto de que independientemente, visualizando el flujo a través de la cantidad de líneas de campo, de que independientemente de la forma de la superficie, el flujo iba a ser el mismo, ¿sí? Porque si bien la superficie S1 es una esfera, las superficies S2 y S3 son irregulares, pero digamos, el flujo, es decir, la cantidad de líneas de campo que cruzan la superficie, va a ser la misma para cualquiera de las tres superficies. ¿De acuerdo? Y después, una consecuencia es de que si la superficie, en este caso sería, digamos, esta superficie en violeta, digamos, que no encierra la carga, en este esquemita se muestra de que todas las líneas de campo que entran a la superficie terminan saliendo. Por lo tanto, el flujo neto vale 0. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, lo que estábamos viendo la clase pasada. Después habíamos hablado de un conductor en condiciones electrostáticas. ¿Qué eran las condiciones electrostáticas? Cuando estoy hablando de electrostática, ¿qué estoy suponiendo? Que las cargas están quietas. Ahí va, o sea, de que las cargas están quietas. En condiciones electrostáticas, ¿qué pasaba con el campo eléctrico en un conductor? ¿Alguien recuerda? Era 0, adentro del conductor es 0. ¿Por qué? Correcto, es 0. ¿Por qué? Porque cualquier exceso de carga que tenga se va a la superficie del conductor. Eso es una consecuencia que vemos después. ¿Por qué el campo eléctrico en el interior de un conductor tiene que ser 0 en condiciones electrostáticas? Porque si no las partículas se moverían con el campo que hay adentro y no estaría electroestático. Correcto, ese es el argumento. O sea, es algo así como una demostración por el absurdo. Si el campo eléctrico no fuera nulo, como el conductor está formado por un montón de portadores de carga libre, entonces, al existir un campo no nulo, las cargas se moverían y no estarían en una condición electrostática. Entonces, a partir de este razonamiento, lo que tenemos es de que si nosotros colocamos un exceso de carga sobre un conductor macizo, necesariamente ese exceso de carga tiene que estar sobre la superficie. ¿Por qué razón? Porque si yo, digamos, dentro del conductor coloco cualquier superficie gaussiana, ¿sí? O sea, me imagino cualquier superficie dentro del interior, el flujo a través de esa superficie va a ser 0 porque el campo eléctrico es 0. Y por lo tanto, por la ley de Gauss, la carga encerrada, ¿cuánto tiene que valer si el flujo es 0? Era igual a la carga sobre epsilon 0. Si el flujo es 0, la carga tiene que ser 0. Entonces, como eso lo puedo hacer para cualquier región del interior del conductor, necesariamente el exceso de carga tiene que estar en la periferia. Bueno, y después habíamos visto dos aplicaciones de la ley de Gauss. Habíamos visto el campo de una esfera
conductora con carga, ¿sí? Como mencioné recién, en una esfera, el campo que crea, digamos, va a ser radial, ¿sí? Por simetría, y si yo considero una superficie gaussiana también que sea una esfera concéntrica, voy a tener de que el campo eléctrico y la normal a esa superficie esférica van a ser colineales, como en el caso de la carga puntual. Entonces el producto escalar me va a quedar el producto de los módulos, como a través de la esfera concéntrica a la esfera cargada, el campo tiene que ser constante por simetría, lo puedo sacar fuera de la integral, ¿sí? Entonces paso a escribir de que va a ser igual al campo por la integral a través de la superficie del diferencial de área, y entonces el diferencial de área va a ser igual al área de la esfera de la superficie gaussiana, que es decir, una esfera de radio R, cuyo valor es 4pi por r cuadrada. Y esto por la ley de Gauss es igual a Q sobre epsilon 0. Entonces tengo el siguiente resultado. Cuando la esfera, digamos, gaussiana está por fuera de la esfera cargada, es decir, cuando estoy considerando un R minúscula variable mayor que el radio de la esfera, digamos, el campo eléctrico va a ser igual al que crea una carga puntual colocada en el centro de la esfera con una carga igual a la carga de la esfera, es decir, Q sobre 4pi epsilon 0 sobre r cuadrada. Y para un radio en el interior de la esfera conductora, por lo que habíamos visto, va a ser 0. Entonces, si yo represento, digamos, el campo eléctrico, voy a tener de que entre 0 y el radio de la esfera el campo eléctrico es 0, sobre la superficie de la esfera de radio R, digamos, en un entorno hacia la derecha, va a valer la carga sobre 4pi epsilon 0 dividido el radio de la esfera al cuadrado, y a partir de ahí, y hasta R tendiendo a infinito, va a comenzar a decrecer como 1 sobre R2. ¿De acuerdo? Entonces, la forma del campo eléctrico va a ser esta, la mostrada en la figura, y va a tener una determinada discontinuidad. ¿Sí? Esta discontinuidad que aparece en R, es decir, que a la izquierda de R vale 0 y a la derecha vale un valor no nulo, dado por esta magnitud, se debe a que acá, digamos, sobre la superficie, se aloja una densidad de carga superficial que me crea esa discontinuidad. Y después, el otro resultado que habíamos visto era el campo de una carga lineal uniforme. Para calcular el campo, o sea, esta línea de carga es una línea de carga de longitud infinita, iba a considerar un cilindro de longitud L concéntrico a la línea de carga, y como tiene que ser una superficie cerrada, voy a considerar estas dos tapas, la tapa de la izquierda y la tapa de la derecha. O sea que mi superficie gaussiana está constituida por 3 superficies, la superficie cilíndrica y las dos tapas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Bien, profe. Entonces, cuando yo voy a calcular el flujo a través de la superficie cerrada, esta integral, que tiene el circulito que indica que es una superficie cerrada, la voy a calcular a través de la integral a través de 3 superficies diferentes. La superficie SC, que sería la superficie lateral, la superficie ST1, que sería la correspondiente a la tapa 1, y la correspondiente a la otra tapa, la tapa, digamos, posterior. ¿Qué pasa con el producto escalar del campo eléctrico por el diferencial del área a través de esta superficie, digamos, a través de esta tapa?
¿Cómo tiene que ser el campo eléctrico que crea una línea de carga de longitud infinita? Van a ser paralelos, ¿no? Mm, O sea, las líneas de campo van a ser paralelas con la tapa Pero y van a no ser vas a tener flujo. Correcto, Pero pero no. antes pregunté lo siguiente. ¿Cómo va a ser el campo eléctrico que va a crear esta línea de carga infinita? Radial a partir de ella. Uniforme. Uniforme, ¿no? Va a ser radial, ¿no? O sea, va a ser, digamos, colineal a la normal a la superficie, digamos, cilíndrica. Y que para una superficie cilíndrica colineal a la línea de carga, va a ser uniforme. O sea, para todos los puntos que estén al mismo R, va a valer lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volviendo a, digamos, el dibujito este. La normal a esta etapa sería en la dirección de la línea de carga. Por otro lado, digamos, el campo es perpendicular. Por lo tanto, ahí, digamos, va la normal, o sea, el diferencial de área con la normal, perdón, con el vector, van a formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el coseno va a valer 0. Y entonces el producto escalar a través de esta superficie del campo por el diferencial del área va a ser 0. Y por lo tanto el flujo va a ser 0. Lo mismo puedo decir que va a suceder con la otra etapa. También va a ser 0. En esta superficie cilíndrica voy a tener de que el diferencial de área y el campo van a ser colineales. Entonces el producto escalar va a ser igual al producto de los módulos. Por otro lado, como estoy eligiendo una superficie cilíndrica colineal, perdón, concéntrica a la línea de carga, como todos los puntos de la superficie van a estar a la misma distancia R, el valor del campo va a valer lo mismo para todos los puntos, y por lo tanto lo voy a poder sacar fuera de la integral. Entonces, el flujo del campo eléctrico, que sería la suma de estas tres integrales, voy a tener de que las dos últimas van a ser 0, y el producto escalar a través de la superficie cilíndrica me va a dar igual al producto de los módulos. En el siguiente paso lo que hago es sacar el campo fuera de la integral y me va a quedar la integral del diferencial de área. Entonces, ¿cuánto vale digamos, la integral en la superficie del diferencial de área? Me va a dar el área de la superficie cilíndrica, que ¿cuánto vale? O sea, si yo lo desarrollo, el cilindro me va a quedar un rectángulo. Un rectángulo que va a medir L por esta longitud, que es el valor de la circunferencia, 2πr. Por lo tanto, el área lateral va a ser 2π por r multiplicado por L. A su vez, la carga total encerrada, si esta tiene una densidad de carga uniforme lambda, es decir, tanta carga por unidad de longitud, en una longitud L, la carga que va a encerrar este cilindro va a ser lambda por L. ¿Sí? O sea, la carga encerrada va a ser lambda por L. Entonces voy a tener de que el flujo, que es igual a E al campo por 2πr por L, va a ser igual a la carga encerrada, que es igual a lambda por L dividido epsilon 0. Despejando de acá, obtengo de que el campo que crea una longitud, perdón, una línea de carga de longitud infinita, es igual a la densidad de carga lineal lambda dividido 2π epsilon 0 multiplicado por 1 sobre R. O sea, este es un caso en el que el campo eléctrico decrece como 1 sobre R. Y la dirección y el sentido del campo va a ser según el versor R, es decir, perpendicular a la línea de carga,
y va a ser saliente si la carga es positiva. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Ahora vamos a ver, digamos, algo nuevo. Disculpa que te interrumpa. Sí. ¿L cómo se despeja ahí? Que no me quedó claro cuando lo había visto la vez pasada y me había preguntado también. ¿Cómo? L, o sea, viste que te queda la carga encerrada sobre ese silon0 es igual a lambda por L sobre ese silon0. Ahí va. O sea, este L con este L se cancelan. Ah, claro, con el otro L. Bien. ¿Está? O Ahora sea, sí. la carga encerrada me quedaría lambda por L y acá pasaría dividiendo 2pi RL. O sea, el L en el numerador y en el denominador se cancela. ¿De acuerdo, Manuel? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a calcular lo siguiente. El campo de una lámina plana infinita cargada. Esto ya lo calculamos o ya lo vimos cuando hicimos la generalización del campo que crea un disco de dimensiones infinitas. Ahora, vamos a hacerlo aplicando la ley de Gauss. Primero, lo primero que tenemos que ver para poder, resolver por Gauss este problema es ver si si el campo eléctrico presenta algún tipo de simetría. La simetría que va a presentar es de que el campo tiene que ser perpendicular a el plano, es decir, colineal a la normal del plano. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, perfecto. Bien. Y además, habíamos visto que es independiente de la distancia del plano. Eso capaz que, no es tan trivial, pero igual lo podríamos justificar ahora a través de Gauss. Bueno, entonces, para aprovechar la simetría, imagínense que el plano está, en el plano OIZ, ¿sí? O sea, que el eje X es perpendicular al plano. Entonces, sobre ese plano de longitud infinita, considero un determinado cilindrito. ¿Sí? Ese cilindro, para que sea una superficie gaussiana, tiene que tener sus tapas respectivas. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener una situación similar a la que yo tenía en el caso de la línea de carga. ¿Sí? O sea, una superficie constituida por, una superficie cerrada constituida por tres superficies simples. La cilíndrica, la tapa 1 y la tapa 2. En el dibujito están, representados en rojo el campo eléctrico y en azul las normales a cada una de las superficies. ¿Sí? A través de la superficie lateral, es decir, a través de la superficie cilíndrica, como el campo es según el eje X, porque es perpendicular a la dirección del plano, la normal y el campo van a ser perpendiculares. Por lo tanto, el flujo a través de la superficie lateral va a valer 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sí. Y a través de las tapas voy a tener de que van a ser colineales. ¿Sí? O sea, la normal y el campo, o sea, la normal a cada una de las tapas, la normal saliente, va a ser colineal y va a tener el mismo sentido que el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hago, el cálculo del flujo, voy a tener que a través de la superficie lateral el flujo es 0. A través de la tapa 1 va a ser el módulo del campo, porque en todos los puntos vale lo mismo, multiplicado por el área. O sea, va a ser E por A. Y lo mismo va a valer
digamos, en la tapa izquierda. Fíjense en de que si yo, digamos, varío la longitud del cilindro, es decir, alejo o acerco las tapas, el valor del flujo siempre me va a valer E por A. Y la carga que va a encerrar con esta, digamos, superficie gaussiana que he elegido, va a ser siempre, digamos, la superficie gaussiana, digamos, la carga que está encerrada en el propio cilindro. Por lo tanto, el flujo total a través de toda la superficie gaussiana va a ser, en la tapa de la derecha va a valer E por A, en la tapa de la izquierda también va a valer E por A, y a través de la superficie lateral va a valer 0. Y la carga total encerrada va a ser el sigma, es decir, la densidad de carga superficial multiplicada por el área que dije, digamos, vale A. Por lo tanto, cuando yo aplique la ley de Gauss, es decir, el flujo que es igual a 2E por A va a ser igual a la carga total encerrada, sigma por A dividido epsilon 0. Por lo tanto, el campo eléctrico que crea un plano de dimensiones infinitas va a ser sigma sobre 2 epsilon 0. Si lo queremos formalizar a través de las ecuaciones de las integrales, lo que tengo que hacer es, cuando planteo el cálculo del flujo para aplicar la ley de Gauss, tengo que escribir de que lo tengo que hacer a través de una superficie cerrada, después explicitar que la tengo que calcular a través de las tres superficies que constituyen mi superficie gaussiana, la superficie cilíndrica, la tapa 1 y la tapa 2, después ver de que esta primera integral me va a dar 0, porque, digamos, el vector diferencial de área y el campo eléctrico son perpendiculares. En las dos tapas, en T1 y en T2, el producto escalar me va a dar igual al producto de los módulos. Voy a poder sacar en ambos casos el campo eléctrico porque en todo, digamos, en toda esa superficie el campo vale lo mismo. Entonces, este flujo del campo eléctrico va a ser 2 veces E por A. Y a su vez, la carga total encerrada es sigma por A sobre epsilon 0. Entonces, obtengo ese resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Muchas gracias. Bien, perfecto. Pero es particularmente esto porque nos sirvió más usar el cilindro, ¿no? O porque eso lo de la elección de la superficie gaussiana es tipo arbitrario. Digamos, Tienes que como darte cuenta que es mejor. También podría haber sido, por ejemplo, un paralelepípedo, ¿sí? Pero, digamos, tengo que elegir, digamos, digamos, una superficie que encierre un volumen de forma tal de que el producto, o sea, que solamente me queda el flujo a través de las tapas. Ahí va, perfecto. Sí, ¿Sí? pudo haber sido un cubo también, poner. Podría haber sido un cubo, perfecto, sí. Y solamente me quedaba entre dos caras. O sea, las caras que serían paralelas al plano al plano con carga. Y ojo, o sea, podría ser un cubo, pero digamos, digamos, alineándolo de esa forma, de que dos caras me quedaran, digamos, paralelas al plano y las otras cuatro fuesen perpendiculares al plano de la lámina. O sea, el campo que crea un plano de longitud infinita no depende de la distancia, sigue la dirección de la normal y vale esto, es proporcional a la densidad de carga lineal que tengo. Bueno, si nosotros queremos hacer la resolución
de un campo entre láminas conductoras paralelas y con cargas opuestas, que recién lo habíamos repasado, la situación es la siguiente. ¿Ves? Digamos, hoy esto lo preguntaba Eduardo. En una consideración realista, voy a tener la siguiente configuración. Las dos láminas, que tienen cargas opuestas, van a tener una situación en la que, digamos, la mayor parte de la carga positiva va a estar de este lado, lo mismo que la negativa. Y va a quedar una cierta cantidad, bastante menos, en el lado opuesto. Entonces, la configuración del campo eléctrico sería una cosa como la que se está mostrando en la figura. Es decir, que no sería una situación uniforme. Pero nosotros, esta situación real, la vamos a aproximar a una situación ideal, que es esta. Vamos a suponer, digamos, de que no hay efectos de borde y que el campo eléctrico es uniforme. Entonces tengo esta situación. Profe, ¿Sí? una pregunta que no entendí. ¿Viste que, por ejemplo, el cilindro S1 y S2? Ah, ¿en esta figura? Sí. Sí. ¿Por qué no lo hacen por qué no lo hizo igual que la figura anterior, como si fuese un cilindro entero? Ojo, son, digamos, situaciones distintas, o sea, son superficies gaussianas distintas. Está eligiendo 4 acá. Claro, pero después la superpone. Va a superponer digamos, en realidad, digamos, no está superponiendo. Acá está considerando el efecto, digamos, ya de las dos placas actuando simultáneamente. Ok. Y, digamos, en este modelo, acá tengo, digamos, en la placa 1, sobre el lado derecho de la placa, una densidad sigma positiva. Y en la placa 2, sobre el lado izquierdo, una densidad de carga sigma negativa. En cambio, en esta cara, en la cara izquierda de la lámina 1, no tengo carga. Ah, ahí va. Entonces, en esa suposición, cuando yo considero la superficie gaussiana S2, voy a tener de que la carga encerrada por esta superficie va a ser 0, porque está en medio del conductor y a su vez acá no hay carga. Por lo tanto, la carga total encerrada por S2 va a ser 0. Claro, sí, sí. Porque está suponiendo que toda la carga se está distribuyendo a través de esta cara. Entonces, lo que está probando es de que el flujo a través de, digamos, en la zona izquierda de la lámina 1 vale 0. O sea, acá, digamos, la conclusión que saca es de que el campo es 0. Lo mismo pasa con S3. ¿Sí? Porque toda la densidad de carga negativa se distribuye sobre la cara izquierda de la lámina 2. Entonces, los flujos a través de S2 y de S3 valen 0. Para S1, cuando lo aplica a esta, digamos, a esta superficie S1 cerrada, que está constituida por las dos tapas y la superficie lateral, tengo que el flujo solamente va a ser no nulo a través de la tapa esta, la que estoy señalando que es la derecha. Y el flujo va a valer E por el área. En las otras dos superficies van a valer 0. Digamos, a través de la tapa que estoy señalando, es decir, la tapa izquierda de la superficie S1, vale 0 porque está dentro del conductor, y por lo tanto, dentro del conductor, el campo necesariamente es 0. Y a través de la superficie lateral, el flujo va a valer 0
porque el campo eléctrico es perpendicular a la superficie lateral. ¿Me siguen? Sí, claro. Entonces, la carga total encerrada va a ser más sigma por A. Y obtengo el mismo resultado que había obtenido antes. Y digamos, si lo hago sobre ese 4, digamos, la carga total encerrada va a ser menos sigma por A. Va a significar que es entrante. Entonces, a través de Gauss, lo que hice fue el cálculo sin tener que aplicar la superposición de las dos placas actuando en forma individual, sino que la estoy considerando las dos actuando en forma simultánea. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. O sea, vos lo considerás el cuadradito de un tamaño arbitrario y que encierre Ojo, un número de cargas. Perdóname, caray, no es un cuadradito, son cilindritos. Bueno, sí, está. El cilindro, digo, Sí, dale. que digo que encierra cualquier cantidad de carga porque es uniforme, vos lo haces así por eso, ¿no? Claro, sí. Estoy suponiendo que como es Porque, infinito, la densidad de carga se distribuye uniformemente. bien. Bien. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, ¿no? Si nosotros uniéramos a S1 con S4, ¿no? Imagínate que fuese un gran cilindro. Sí. Ahí esa superficie gaussiana no nos serviría porque tendríamos la carga encerrada a 0. Correcto. Entonces, por eso es que agarra cilindros como para el caso positivo y el caso negativo. Ujú. O digamos, también puede, digamos, a través de ese razonamiento, deducir de que la densidad de carga de este tiene que ser igual y opuesta a esta otra. Porque, digamos, como decís vos, en tu imaginación, digamos, en tu suposición de que S1 y S4 estén unidos, las dos tapas están dentro del interior de conductores. Y por lo tanto, el campo eléctrico es cero. Y por lo tanto, el flujo del campo eléctrico es cero. Y como bien decías vos, entonces la carga total encerrada tiene que ser cero. Sí, es como decís. Claro, sí. Bueno, y entonces tenemos esta situación, que ya la habíamos visto, ¿no? O sea, fuera de entre medio de las placas el campo eléctrico vale cero, y entre medio vale sigma sobre epsilon cero. Y esto, a pesar de que es una idealización, vamos a ver, digamos, de que lo vamos a utilizar como una aproximación cuando las dos placas estén suficientemente próximas una de otra y estemos alejados de los bordes. Bien, les voy a invitar a hacer, digamos, la actividad. Voy a pasar de vuelta la dirección del... Voy a pasar por chat de vuelta la dirección para que envíen el formulario, y voy a volver a explicarla porque habían algunos compañeros que no estaban en ese momento. Bueno, ya estaba acá. Les acabo de pasar por chat una dirección que es para enviar la respuesta del formulario de la actividad que les propongo que hagan, y la idea es de que no demore más de 10 minutos. Y la idea es de que lo hagan sin tener que hacer ningún tipo de cálculo. Después, si quieren, digamos, discutimos cuál sería, digamos, después de clase, cuál sería el resultado. Pero la idea es, como les comentaba, una solicitud que hacía Arturo Martí
para un análisis de enseñanza de física. Esta sería, digamos, la premisa. Van a ser 2 preguntas de múltiple opción. La idea es que no hagan cálculos y el objetivo es probar la intuición sobre aspectos de cuándo se puede modelar razonablemente una línea finita de carga como infinita, es decir, cuán próxima tiene que estar para que se pueda considerar de longitud infinita, y después cuándo se puede modelar razonablemente una línea de carga como si fuese una carga puntual, es decir, cuán lejos tiene que estar. Sin tampoco mirar ecuaciones, nada. No, Nada, no, Solo no, no. Solamente, digamos, después resuélvanlo si quieren, en forma analítica. Haciendo las cuentas, pero la idea es la siguiente. Entonces, ¿pudieron abrir el, ¿cómo se llama? ¿El formulario? Sí. El formulario va a mostrar, digamos, lo que voy a explicar ahora, digamos, en la presentación. Lo que se pide es que no solamente marquen la respuesta, sino que den un argumento. Tengo una lapicera, un bolígrafo Bic, que lo cargo, por ejemplo, frotándomelo a través del pelo. Y vamos a suponer que adquiere una densidad lineal de carga uniformemente distribuida, como se muestra a través de los simbolitos rojos, que representaría que quedó cargada negativamente. El campo eléctrico del bolígrafo es similar al de una línea de carga infinita con la misma densidad lineal de carga. Sin embargo, a medida que nos alejamos, esta aproximación deja de ser válida. Para distancias menores a una cierta medida d, medida sobre la recta indicada en la figura, el campo del bolígrafo se parece al de una línea infinita de carga con una diferencia menor al 5%. Entonces pregunta, ¿cuánto crees que vale d? Entonces las opciones son a 24 centímetros, a 2,4 centímetros, a 2,4 milímetros, a 0,24, a 0,024 milímetros, o bueno, a 0,0024 milímetros. Profe, una pregunta ¿sí? del enunciado, o sea, que el campo de bolígrafo en ese punto se parece al 95%, por ejemplo, o sea, es casi como modelarlo como una línea infinita de carga. Ahí va. Por eso lo del 5%. O sea, como que en ese punto se comporta, solamente que difiere un 5%, por así decirlo. Esa es la idea. Ojo, digamos, se tiene que tratar de buscar cuál sería la mayor distancia posible. ¿Sí? O sea, porque esta respuesta va a ser correcta. Pero, digamos, es la mayor distancia posible de forma tal en la que la diferencia que Hasta haya, que se pueda modelar como... que haya una variación, como decías Manuel, del 5%. ¿Está? Entre, si considero un campo de longitud infinito y un campo de una línea, digamos, finita, que ustedes vieron en el práctico cuánto valía. Hay un ejercicio del práctico. Y después la otra, es la consideración opuesta. ¿Cuán lejos tengo que estar del bolígrafo? O sea, ¿cuán lejos tiene que estar P para que el campo que crea, digamos, la línea de carga, esta de longitud finita, difiera en un 5% de lo que sería una carga puntual? Y dar, digamos, una determinada argumentación de por qué les parece que es eso. ¿Se animan a hacerlo? Son I13 y 23, digamos, continuaría la clase. Pudieron abrir entonces el formulario, ¿no?
Sí, profe. ¿Eh? Es un montón de tipos. Pero no uses este por las dudas. Héctor, ¿cómo hago para poner el nombre? No, ¿dónde cliqueo? Al principio del formulario. ¿Pudiste, Eduardo? Espera que no sé manejar esto muy bien. Voy de vuelta para ahí. Ojo, en el formulario tenés que hacerlo. En el formulario que abriste de... Sí, lo que pasa es que lo perdí, lo voy a buscar de vuelta. Está. Bien. ¿Te escribió algo, Cristina, de por qué? Ah. ¿Por qué de mañana fue cortito? Sí. Yo, Gabriel, justo me había quedado sin saldo en el... Pero igual eso van a hacerlo, ese es el problema, yo no entiendo cómo no se entiende el celular.
Bueno, ¿les parece si seguimos? ¿O quieren...? La idea es que... ¿Lo tenemos que entregar ahora o podemos hacerlo más tarde también? Bueno, si quieren lo pueden hacer más tarde, pero con la condición de que no hagan las cuentas. ¿Sí? No hagan Yo creo que en realidad estoy haciendo una explicación que es un poco, no larga, pero un poco detallada y capaz que no era para entregarlo ya. Ta. Entonces lo pueden continuar después, ¿está? Yo necesito más tiempo, Héctor, te digo la verdad. Ta. Continuamos con la clase y después lo envían. Pero el plazo de entrega, ¿hasta cuándo es? Pronto el pollo. El plazo de entrega hoy lo tendrían que entregar. No, es porque después tengo otra clase, entonces está siendo complicado, pero era pasada hasta cuando tengo tiempo. Eventualmente, si no hagan la justificación. Pasa que la justificación es obligatoria para entregarlo. Uh-huh. ¿Pueden extenderse entonces un poquito más después de 16:30 de la clase? Yo pensé que nos íbamos a quedar hasta las 5:30. Bueno, yo digamos, estaba manejando los tiempos como para terminar un poquito pasado de 16:30, pero no mucho más. O sea, no sobrepasar las 17 horas. Creo que hay gente que tiene clase 16:30. Sí, eso lo habíamos, por esa razón habíamos comenzado, habíamos hecho el cambio para 16, para acá, empezar 14:30. Sí, a mí me gustaría ver el tema de la esfera cargada uniformemente, que ahí tengo unas dudas ahí. Sí, vamos ahí. ¿Seguimos? Y después cualquier cosa lo terminan de argumentar. Sí, profe. Sí, dale. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora la situación en que tengo una esfera uniformemente cargada. Cuando digo uniformemente cargada, significa de que tiene una simetría esférica, es decir, de que no hay ninguna dirección privilegiada. Y por lo tanto, a una distancia R determinado, el valor del campo debería ser uniforme. Eso no significa de que en todos los puntos dentro de la esfera, moviéndome a través del radio, los valores de la carga sean necesariamente iguales. Estrictamente en el ejemplo vamos a suponer de que se distribuye uniformemente, es decir, de que el ρ, la densidad de carga volumétrica, va a ser igual a la carga total sobre el volumen. Pero podría ser de que dependiera de R, es decir, de que tuviese, digamos, fuese una función la densidad de carga del R, del R variable, y el resultado seguiría siendo válido para el exterior de la esfera. ¿Está? Bueno, si yo tengo una esfera uniformemente cargada, la resolución aplicando Gauss va a ser similar a la que hice con respecto a la situación que habíamos visto, la clase pasada y que repasamos hoy, sobre una esfera conductora, cargada. Lo que voy a hacer es dividir, o sea, considerar dos situaciones. Una superficie gaussiana que está por fuera de la esfera y otra que está por dentro de la esfera. Es decir, el radio lo voy variando entre 0 e infinito y va a haber, digamos, valores de R que van a ser menores que el radio de la esfera y mayores que el radio de la esfera.
Pasa que ahora tenemos carga volumétrica, ¿no? Sí, es una carga volumétrica. Pero en todos los casos va a haber simetría. Es decir, si yo considero una esfera concéntrica a la esfera, para todos los puntos sobre esa esfera, digamos, gaussiana, los valores del campo van a valer lo mismo. Y el campo también va a mantener su carácter, digamos, radial. Es decir, no va a haber ninguna dirección privilegiada. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por lo tanto, se va a seguir verificando de que el producto escalar de E por el diferencial del área va a seguir valiendo al producto de los módulos, porque van a ser colineales y van a tener, digamos, en el caso de que la carga sea positiva, el mismo sentido. Si fuese negativa, digamos, los sentidos serían contrarios entre el campo y el diferencial de área, porque tiene que ser saliente. La magnitud de E, o sea, va a ser el mismo para todos los puntos sobre la superficie. Entonces, el resultado que voy a obtener del flujo, del campo eléctrico, en todos los casos va a valer el producto del área de la superficie gaussiana que estoy considerando, que por ser una esfera vale 4pi por r cuadrado, y multiplicado por el campo, digamos, que tiene un módulo constante en esa esfera. Por lo tanto, el valor del flujo va a valer 4pi por r cuadrado por E. Ahora bien, lo que va a variar va a ser la carga total encerrada por esa superficie gaussiana. Si yo estoy, digamos, fuera de la esfera, es decir, un radio R mayor que el radio de la esfera, la carga total encerrada, ¿cuál va a ser? Cero. No. A ver. Va a ser Q total. Va a ser el Q total, porque digamos, estoy, digamos, la esfera gaussiana, la superficie gaussiana, engloba a toda la esfera. Y la esfera tiene carga Q. Había entendido al revés. Ahora bien, si yo estoy suponiendo de que la densidad es uniforme, es decir, la densidad, el ρ, la densidad de carga volumétrica, es igual a la carga total sobre el volumen de la esfera. En una esfera de radio R, minúscula, o sea, con un R menor que el radio de la esfera, la carga total encerrada, ¿cuánto valdrá? Profe, perdón. Sí. ¿Qué R es de qué? El R minúscula es el R, digamos, que yo varío y que corresponde a la superficie gaussiana que estoy considerando en cada uno de los casos. Y el R mayúscula es el R, digamos, fijo del radio de la esfera. Está perfecto. ¿Tá? Ahora, tengo un R minúscula menor que el radio de la esfera. O sea, R minúscula menor que R mayúscula. ¿Cuánto les parece que va a valer la carga encerrada por esa esferita menor al radio de la esfera? Y va a ser menor. Va a ser menor, pero ¿va a haber algún tipo de relación? Recuerden de que se distribuye uniformemente. Sí, la carga es uniforme. O sea, no podés eliminarla de afuera. O sea, que la carga encerrada sea la del volumen correspondiente al R de la superficie gaussiana. Correcto. O sea, eso es efectivamente la carga encerrada. ¿Sí? ¿Y va a ser proporcional a qué? Al radio que elijas. Al radio que elijo, ¿no? O sea, si el radio vale un tercio del radio, digamos, de la esfera, va a ser, digamos, menor la carga encerrada que si el radio, digamos, variable lo elijo que es la mitad de la esfera. ¿Sí? O sea, sí, claro. Va a ser proporcional al volumen encerrado. ¿Están de acuerdo? La carga, sí. digamos. Entonces, ¿cómo puedo escribir la carga total encerrada? Bueno, lo puedo escribir como la densidad de carga volumétrica multiplicada por el volumen que está encerrado. Y la densidad de carga volumétrica, ¿cuánto vale?
tengo que hacer el cociente entre la carga total dividido el volumen de la esfera. No sé si se acuerdan de que el volumen de la esfera es 4/3 de pi r cubo. Por lo tanto, la densidad de carga va a ser igual a 3Q dividido 4pi r cubo. Por lo tanto, la carga encerrada en una esfera de radio r chica menor al radio de la esfera va a ser la densidad de carga, ρ, multiplicada por el volumen de esa esfera, que vale 4pi por r cubo sobre 3. Sustituyo el valor de la densidad de carga, que vale esto, simplifico el 4pi y el 3 con el 3, y me va a quedar de que el Q de R, o sea, la carga encerrada en una esfera de radio R pequeña, va a ser Q, o sea, la carga total de la esfera multiplicada por el radio R minúscula de la superficie gaussiana al cubo, dividido el radio de la esfera también al cubo. ¿Están de Y acuerdo? esta vez la superficie gaussiana ¿Cómo? está al cubo, porque, o sea, que esta vez la superficie gaussiana está al cubo porque estás usando volumen. Claro, porque digamos, es igual. El Q de R dijimos que es proporcional al volumen encerrado. No estoy considerando la superficie, estoy considerando el volumen encerrado. La superficie Sí, claro. de la esfera gaussiana esa va a seguir valiendo 4pi r cuadrado, digamos, con el R chica. Pero ahora estoy calculando cuánto vale la carga encerrada. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va, sí. si aplico Gauss, o sea, el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, el flujo eléctrico dijimos que es 4pi por r cuadrado por E. Y la carga total encerrada vale Q R cubo sobre R, el radio de la esfera al cubo. Entonces tengo esta igualdad. Esto que vale el flujo eléctrico y esto que valga la carga encerrada sobre epsilon 0. Despejando cuánto vale E de R, fíjense en que, digamos, tengo un R cubo en el denominador y voy a pasar un R cuadrado al denominador. Entonces R3 sobre R2 me va a quedar un R. O sea que el campo eléctrico en el interior de la esfera, cuando la carga se distribuye uniformemente, va a ser, digamos, proporcional, o sea, va a crecer con R en forma lineal. ¿Ven este resultado? Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, esto ya lo había mencionado yo. Entonces, la situación ahora, si voy a representar el campo en función del R, voy a tener de que para puntos, digamos, por fuera del radio de la esfera, va a seguir decreciendo como 1 sobre R2. Como si toda la carga estuviese concentrada en el centro. Pero desde 0 al valor del radio de la esfera va a crecer linealmente. ¿Sí? Entonces, el campo va a tener esta forma. Fíjense en que ahora el campo no es discontinuo, como lo era en el caso de un conductor, porque ahora no tengo una densidad de carga superficial. ¿Estamos de acuerdo con esto? Profe. Bien, profe. ¿Sí? ¿Y por qué ahora en la ecuación de campo dejamos de tener al R cubo abajo? No, pará. El R cubo es este.
pero es Sí. el radio de la esfera, Sí, que eso es constante. sí, La dependencia es con este R, con el R minúscula. sí, claro. ¿Por qué decís que perdiste? ¿Dónde la perdiste? Vos tenías un R cubo dividido un R cuadrado que venía de la superficie de la esfera. Acá lo perdiste. Ahí va, pero digo, ahí, ¿no? Ahí ¿Ves? tengo Q sobre 4pi epsilon 0 sobre R3 por R. Claro, pero acá, acá tenés un R2. Sí, pero el R grande cubo, profe, abajo, en la división. Lo seguís teniendo acá. Está, y en la próxima diapo no lo tenemos más. A ver, pará. Porque este es en el exterior. Acá la tenés. Sí, ahí la tengo. Acá fíjate que es para R mayores que R. Sí, Para afuera. O sea, esta expresión está bien. O sea, ahí va. las formas de las funciones del campo son distintas para adentro como para afuera de la esfera. Ahí va, está. ¿Tá? Lo que Una puede... ¿Sí? No, rapidito, todos estos resultados que nosotros estamos sacando de ejercicios, ¿se pueden tomar como, o sea, en una evaluación, nosotros podemos tomar estos resultados y utilizarlos o tenemos que deducirlos en No, cada no, caso? no. Los pueden considerar ya como deducidos. O sea que la lista de resultados que hay al final del capítulo, esa la podríamos tener en nuestra hoja para el parcial, por ejemplo. Correcto, sí. Sí. Ah, a ver. Correcto. Bien. Esto ya lo vi. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando el conductor llega a tener una determinada cavidad. Habíamos visto de que si nosotros tenemos en condiciones electrostáticas un conductor y le agrego, digamos, un exceso de carga, ese exceso de carga necesariamente tiene que estar colocado en la periferia, porque en condiciones electrostáticas el campo eléctrico en el interior del conductor tiene que ser cero. Bueno, el tema es, si tengo una cavidad, digamos, y no tiene, dentro de la cavidad no tengo ninguna carga, la situación se va a mantener igual. Es decir, el exceso de carga que yo le coloque va a tener que estar necesariamente en la superficie exterior. ¿Tá? Pero imagínense que yo de alguna forma, digamos, por ejemplo, imagínense que el conductor tiene, digamos, un agujerito y por ese agujerito yo pongo una carga en la cavidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? O sea, en esta situación. Lo que va a pasar es de que sobre la cavidad va a aparecer, o sea, en la superficie de la cavidad, va a tener que aparecer una, digamos, una carga de signo contraria al signo de la carga que tengo digamos, dentro de la cavidad, y cuya magnitud tiene que ser igual a la magnitud de la carga que tengo acá adentro. Es decir, si acá tengo una carga más Q en esta cavidad, en la superficie de la cavidad, o sea, en esta parte, digamos, en la superficie interior, o sea, sobre la cavidad, se tiene que distribuir una carga menos Q. ¿Por qué razón? Por la razón de que si yo considero cualquier superficie gaussiana en el interior del conductor, como en el interior del conductor, en condiciones electrostáticas, el campo eléctrico tiene que ser cero, por la ley de Gauss, la carga total encerrada también tiene que ser cero. Entonces, si yo en esta superficie, digamos, marcada en violeta, estoy encerrando a una carga más Q que está dentro de la cavidad,
en la superficie interna, es decir, en la superficie de la cavidad, tiene que aparecer una carga igual y opuesta. Es lo que se llama el apantallamiento que realiza el conductor. Esto es el fenómeno, digamos, que hace de que un conductor, digamos, haga una distribución de cargas de forma tal que en su interior sea cero el campo eléctrico. Es lo que, digamos, se denomina una jaula de Faraday. ¿Se entiende qué es lo que pasa entonces? Esto es un poco la explicación de lo que es la carga inducida, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué pasa la carga inducida? Sí. Entonces, esto sucede ya sea, digamos, de que el conductor externo tenga una carga neta o no tenga una carga neta. Si, por ejemplo, el conductor originalmente no tenía carga, o sea, era, digamos, neutro, y yo coloqué una carga más Q, y en la cavidad se me indujo una carga menos Q para apantallarla, sobre la superficie externa necesariamente tiene que aparecer una carga más Q, de forma tal que la carga que tengo sobre la superficie de la cavidad más la carga que tengo sobre la superficie externa me dé cero, porque originalmente el conductor tenía carga cero, es decir, había considerado que era neutro. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si la carga que vos pones en el centro es mayor que la carga positiva que tenés en el conductor? Ojo, va a pasar lo mismo, o sea, lo va a apantallar, digamos, cualquiera sea la cantidad de carga que hay, digamos, en la cavidad. Y, digamos, fíjate que en el ejemplo anterior, la carga que tenía el conductor era cero. Porque era neutro. Profe. Claro. ¿Sí? Pero ¿en qué momento nosotros tenemos situaciones electrostáticas? Bueno, lo que pasa es que la condición, digamos, electrostática también, digamos, se puede considerar de que es un modelo, porque, digamos, podríamos asumirla en la situación, digamos, de que los campos externos son prácticamente cero. ¿Sí? O sea, la condición electrostática es la condición en la que no tengo movimiento de cargas. Yo le puedo, digamos, colocándole una fuente, o sea, a través de un a través de un campo eléctrico externo, de que las cargas se muevan. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a hacer dentro de un par de capítulos cuando empecemos a estudiar corriente eléctrica. Pero en esta condición es la situación en la que, digamos, estoy suponiendo que las cargas básicamente no se mueven. Pero profe, en el momento en que vos pones la carga en el centro, ¿no? Para que sigan habiendo esta situación electrostática, ¿es por eso que se induce una carga alrededor de ella, de igual módulo? Claro, para que el campo eléctrico en el interior del conductor sea cero. Es como que se contrarresta, ¿no? Sí. Como que lo hace para contrarrestar. El apantallamiento del campo eléctrico, el apantallamiento de la carga. Esto es lo que se denomina la jaula de Faraday. Ustedes pueden hacer un experimento que yo hacía en las clases presenciales, que era el siguiente. Agarraba un celular o dos celulares y ponía, digamos, me llevaba una cajita de lata y una cajita de cartón. Entonces, ponía uno de los celulares adentro de la cajita de lata y otro celular en la cajita de cartón. Entonces les pedía que llamaran por teléfono a los estudiantes
Y en el de la cajita, digamos, el que estaba encerrada digamos, adentro del conductor, digamos, no había señal. O sea, no lo llamaba. Es impresionante ese principio. Ujú. No era que cuando que Faraday tipo como que confiaba mucho, pero como que no le dio, y cuando hice la demostración no fue como que tiró un gato adentro, tipo de No la sé. jaula de Faraday. Creo que es No, así la historia. Me acuerdo de Cosmos que la contaban. no sé. Pero es así, ¿no? O sea, es lo que se llama justamente la jaula de Faraday. Ahora, como último resultado, digamos, hablando de condiciones de los conductores, vamos a ver de que el campo eléctrico en la superficie de un conductor es perpendicular a la superficie y su valor es sigma sobre epsilon 0. ¿Esto cómo lo podemos probar? De la siguiente forma. Imagínense que dibujo, o sea, este es un corte digamos, de la superficie del conductor. ¿De acuerdo? Y hago el siguiente cilindrito. ¿Están de acuerdo con, digamos, con este dibujito? El cilindro lo hago de forma tal de que, digamos, sea las caras perpendiculares o lo más perpendiculares que pueda a la superficie del conductor, y una de las tapas la coloco dentro del conductor. Profe, en el cilindro es positiva, pero en el conductor es negativa la carga, porque no se nota bien en la imagen. No, o sea, sería, por ejemplo, todo el mismo signo, todo positivo. Está todo el mismo signo. Está. Todo el mismo signo. Ahora bien, el campo eléctrico en la superficie, o sea, del conductor, tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaría si hubiese una componente tangencial del campo eléctrico? ¿Qué pasaría con las cargas que necesariamente tienen que estar en la frontera, sobre la superficie? Si hay una componente según la dirección de la superficie. ¿Se tendrían que desplazar? Se tendrían que desplazar y no sería una condición electrostática. Y ahí violaría eso, claro. Entonces, el campo eléctrico tiene que ser necesariamente perpendicular a la superficie del conductor. Y por otro lado, si yo construyo este cilindrito, que en los textos viejos se llamaba la caja de píldoras, si yo hago esta cajita de píldoras, o sea, este cilindrito, tengo que, como el campo es perpendicular, a través de la superficie lateral, el campo va a ser 0. A través de la tapa, que está adentro, como el campo eléctrico es 0, el flujo va a ser 0. Entonces, el flujo total a través del cilindro con las tapas va a ser el flujo a través de la tapa esta exterior, que va a valer el valor del campo multiplicado por el área de esa superficie. Es decir, va a ser E por A. A su vez, la carga que voy a tener encerrada va a ser la densidad de carga superficial que tenga en esta zona multiplicada por el área. O sea que E por A, que es el flujo, va a tener que ser igual a la carga total encerrada dividido epsilon 0. Es decir, sigma por A sobre epsilon 0. De donde, despejando, obtengo de que el campo eléctrico en el exterior de un conductor va a ser igual a sigma sobre epsilon 0 según la dirección normal. ¿Se entendió esto? Sí, profe, bien. Muy bien. Vamos a ver un ejemplito de esto. Tengo un conductor sólido con una cavidad que tiene una carga total de más 7 nanocoulomb. Dentro de la cavidad, aislada del conductor, hay una carga puntual de menos 5 nanocoulomb. Entonces pregunta, ¿cuánta carga hay en cada superficie, en la interna y en la externa del conductor?
esta sería la situación. Tengo lo que está rayado correspondería a la masa del conductor. Lo que está en blanco es la cavidad. Dentro de la cavidad tengo una carguita que vale menos 5 nanocoulomb. Y a su vez, el conductor tenía una carga neta de más 7 nanocoulomb. O sea, los más 7 nanocoulomb se tienen que distribuir en todo el conductor. Ahora, pregunta, ¿cómo se distribuyen las cargas? A ver, si yo considero una superficie gaussiana como esta que está punteada acá, ¿qué me pueden decir del flujo del campo eléctrico a través de esa superficie gaussiana? Tiene que ser cero. Tiene que ser cero. ¿Por qué razón? Porque la carga neta dentro es cero. No, esa va a ser la consecuencia. Porque si no es cero, Porque esa superficie del conductor. Ahí va, porque estoy dentro, estoy en condiciones electrostáticas, o sea, estoy suponiendo que estoy en condiciones electrostáticas, y sabemos que en el interior de un conductor el campo eléctrico es cero. Por lo tanto, si el campo eléctrico es cero, su flujo va a ser cero. Entonces, por la ley de Gauss, si el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie es cero, la carga total encerrada, ¿cuánto tiene que valer? Cero. Cero también. Y si yo tengo que, entonces, en el interior sabía que tenía menos 5 nanocoulomb, ¿cuánto tengo que tener sobre la superficie interior? Lo mismo, pero sin lo contrario. Ahí va, tengo que tener más 5 nanocoulomb para poder apantallar el campo eléctrico en, digamos, en el conductor. Es decir, tengo más 5 nanocoulomb sobre la pared de la cavidad. Y entonces, ¿cuántos voy a tener sobre la superficie exterior? Dos. ¿Eh? 2 nanocoulomb. 2 nanocoulomb. claro, ¿no? No. Porque, digamos, la carga se conserva. Bien. Acá estaría el razonamiento. Lo interesante de esto es, digamos, de que se puede hacer, digamos, una prueba experimental, que fue un experimento que en principio hizo, digamos, Benjamin Franklin, y es, digamos, de que si tengo, digamos, una superficie aislante, un recipiente metálico, y yo coloco, digamos, una cuerda aislante y bajo, digamos, una esfera que tiene una determinada carga, si yo, digamos, la coloco, digamos, dentro de del balde, digamos, de la lata, digamos, que es conductora, y le coloco la tapa, voy a tener, digamos, la situación de que se va a generar una carga en el interior de la tapa que, digamos, va a ser igual y opuesta, digamos, a la carga que tenía, digamos, en la esferita conductora. ¿Sí? Y voy a tener esta configuración. Ahora bien, si yo después hago contacto entre la superficie conductora, entre la esferita conductora y la cavidad, entonces esta carga con esta carga se, digamos, se cancela. Y me va a quedar de que la carga es exactamente igual, digamos, en el exterior. Es, digamos, en la situación, digamos, de esta configuración, se produce lo que se denomina el apantallamiento del campo eléctrico. Y, digamos, lo que se puede hacer es medir
la carga que yo voy a tener acá afuera y que va a resultar que es exactamente igual a la que tenía anteriormente. O sea, la carga que tengo acá va a ser la misma que tengo acá. ¿Sí? Y eso se puede medir con gran precisión. Y eso es, digamos, uno de los métodos que se utilizaron para poder verificar de que el campo eléctrico depende exactamente como 1 sobre R2 con un grado de precisión muy grande. Esto se puede medir a través de este experimento, que es mucho más sencillo de medir que si se hace a través de la balanza de torsión de Coulomb. Porque recuerden de que la ley de Gauss y la ley de Coulomb están relacionadas entre sí. ¿Tienen 5 minutitos más? Por mí, profe, yo estoy bien por ahora. Sí, seguro. Tengo 2 preguntitas rápidas para que me contesten a través de una votación. Perdón, antes de empezar ese es el resumen que, como decía el compañero, digamos, todos estos resultados los pueden utilizar. Entonces, por ejemplo, para distintas distribuciones de carga, una carga puntual, una esfera de conductora de radio R, y me da, digamos, los resultados para cada uno de las situaciones. Por ejemplo, carga Q en la superficie de una esfera conductora de radio R, en el exterior vale igual que de una carga puntual y en el interior vale 0. ¿Da? Ustedes pueden tener, digamos, una planillita de este tipo, digamos, para saber cuánto valen los diferentes campos eléctricos en las diferentes configuraciones, que todos estos resultados los hemos probado. Bien, la pregunta rápida es la siguiente. Se coloca una cantidad conocida de carga, Q, en un conductor de forma irregular. Supónganse que conozco el tamaño y la forma del conductor. La pregunta ¿es posible emplear la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico en una posición arbitraria fuera del conductor? ¿Contestamos? Estoy largando... Es con cuestionario. Con cuestionario. Hay 2 respuestas posibles, sí y no. Han votado 12 sobre 25. Vamos a dar un poquito más de tiempo. $15 sobre 25. $17 sobre 25. $20 sobre 25. $22. Bueno, vamos a dar 10 segundos más y finalizamos. Bueno, terminamos. Bueno, esos fueron los resultados.
Medio parejo. El 65% dijo que sí y el 35% dijo que no. A ver, ¿alguien quiere fundamentar, antes de que les muestre la respuesta, por qué por sí o por no? Bueno, la respuesta correcta era no. Yo dije ¿Vos quiero comentar. Yo había dicho que no justamente porque pensaba que si estaba por fuera del conductor no estaba encerrando en una carga. Y la ley de Gauss es que cuando encierras una carga tenés un flujo de campo eléctrico. Si no encerrás ninguna carga, como que no hay nada. Capaz que está mal la argumentación, pero yo lo pensé por ese lado. El tema es el siguiente, o sea, la respuesta es correcta, pero la argumentación no es esa. El tema es de que para que uno pueda calcular el campo eléctrico por Gauss, tengo que tener una consideración de simetrías de que me permita suponer del campo es constante a lo largo de una determinada superficie. Para cuando hacemos el cálculo, ¿se acuerdan? Sacar el campo eléctrico de la superficie, o sea, de la integral. El tema es de que yo lo que puedo calcular, digamos, lo que me dicen si conozco, digamos, la carga digamos, que tiene, puedo calcular cuánto vale el flujo del campo eléctrico. Pero el flujo del campo eléctrico, digamos, no necesariamente es el producto del área por un campo eléctrico medio que sea igual para todos los puntos. O sea, yo podría determinar, si conozco el tamaño, el área de la superficie, cuánto valdría el campo eléctrico medio, pero no sería, digamos, el campo eléctrico en cualquier punto. O sea, la idea, lo que me preguntaba, era si yo podía determinar el campo eléctrico en una posición cualquiera arbitraria. Yo puedo determinar cuánto vale el campo eléctrico medio, pero como no es uniforme, como no vale lo mismo en cualquier superficie que yo pueda considerar, y digamos, de forma tal de que el campo eléctrico y la normal sean además colineales o perpendiculares, entonces no lo puedo calcular. Es más un problema de simetría, ¿no? Claro, por eso es lo que les decía al comienzo de la clase, de que solamente algunos casos los puedo resolver a través de la ley de Gauss. Y para terminar, esta otra, que dice lo siguiente: una esfera hueca, conductora, carece de carga neta. O sea, es neutra. En el centro de la cavidad, dentro de la esfera, hay una carga positiva Q. Se conecta un alambre conductor entre el exterior de la esfera y el suelo, ¿sí? Y tierra. Pregunta: después que hago eso, después de que, digamos, mido, o sea, después que lo conecté a tierra, ¿se medirá un campo eléctrico fuera de la esfera? ¿Se entiende la pregunta? Tengo, digamos, una esfera que no tiene carga. En el centro de la cavidad esférica le coloco una carga positiva Q. ¿Sí? Espero un rato y después conecto un cable, un alambre conductor, desde el exterior de la esfera a la Tierra. Saco el cable y la pregunta es: ¿la esfera esa, después de esa situación que ocurrió, producirá un campo eléctrico? O sea, fuera de la esfera, ¿habrá algún campo eléctrico? Bueno, entonces voy a poner una nueva votación. Y voy a iniciar.
6 de 23 han respondido. 11 de 23. Y sigo de apagón acá. ¿Cómo te conectaste al final, profe? Porque yo justo había salido y me enteré que empezó la clase y vine y me conecté. Porque no lo escuché cómo te conectaste. Estás conectado. Con el laptop, que el laptop, digamos, estaba cargado, El laptop, claro. pero no tenía datos. Vino mi esposa y Ahí va. me lo La compartió. Bueno, 10 segundos más y terminamos. 21 sobre 23 han contestado. Bueno, muy bien. Se terminó. Bueno, el resultado fue este. Para el 73% sí va a haber un campo eléctrico y para el 27% no va a haber campo eléctrico. ¿Alguien quiere argumentar por qué es por sí o por no? O sea, yo dije que sí, porque pensé que cuando colocabas la carga positiva generabas una polarización en la esfera conductora. Entonces, como generas una polarización, vas a hacer que como que las moléculas, que son positivas y negativas, se acerquen las partes negativas. Y entonces, pues, como que generas, no sé cómo así decirlo, como un exceso de carga. Y pensaba como que cuando lo conectabas con el alambre, los electrones como que se iban a ir para la Tierra y quedaba como cargada positiva y ahí podías medir campo eléctrico. Lo que pensé por ese lado. Bien. ¿No es que en la pared de la cavidad se ponen por inducción cargas negativas y las positivas se alejan contra la superficie y eso lo puedo medir? Claro, yo lo pensé así. Yo lo pensé así, pensé igual que Manuel, solo que quedaría cargado negativamente después de conectar el cable. Después de conectar, quedaría cargado negativamente el conductor. ¿Sí? Claro. ¿Y con una carga de cuánto? Perdón, el conductor es neutro. Originalmente es neutro. Las cargas negativas de él se ponen contra la cavidad. Perfecto. Las cargas, si metiste una carga positiva en el medio, sí, adentro. En la cavidad, sobre la pared interna del de la cavidad conductor se ponen todas cargas negativas. Las positivas emigran hacia afuera. Correcto. Entonces, si vos conectás eso a un dispositivo que te lo permite medir, se puede, ¿no? Pero pará, y te faltó, ¿qué pasa cuando vos conectás el alambre a tierra? Ahí las cargas no serían los electrones. ¿Qué cargas se van? Si las conectaste a la superficie. Los electrones. No, porque los electrones están en la parte interior, se van los protones porque están en la sí. Se queda la superficie afuera. Suponé que hay cargas positivas y negativas, ¿está, Manuel? Sí. O sea, no Sí. electrones. Supónganse que teníamos... positivas y negativas. Más 3, digamos, microcoulomb en la cavidad. Perdón, Sí. digamos, la carguita positiva que le meto dentro. Como muy bien dicen todos, digamos, sobre la superficie esférica interior se va a inducir una carga de menos 3 microcoulomb. Menos 3. Para apantallar el campo eléctrico dentro del conductor, de la esfera conductora. Y va a quedar sobre la superficie exterior más 3 microcoulomb, porque era neutro. Sí. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando yo conecto
la esfera... Y esa superficie exterior. A través de un cable conductor a tierra, esa carga, digamos, positiva se va a ir a tierra. En realidad lo que pasa son electrones de la tierra a, digamos, a la superficie externa y la van a cancelar. Yo pensé que la carga positiva no se podía mover porque era más masiva, pero o sea, no estamos hablando de protones y electrones. No, en realidad son defecto de electrones. Entonces, por el conductor, lo que viene son electrones de la Tierra que, digamos, cancelan a la carga positiva. Por lo tanto, va a quedar en la superficie exterior 0 de carga, en la superficie interior de la esfera menos 3 microcoulomb y en el interior de la cavidad más 3 microcoulomb. Entonces, si yo hago cualquier superficie gaussiana alrededor de este sistema, la carga total encerrada, ¿cuánto va a valer? 0. No. ¿Tá? Entonces no voy a poder medir un campo eléctrico. ¿Está? Ahora sí. Bien. Bueno, yo, digamos, dejo de grabar, doy por terminada la clase. Igual el sábado voy a dar la clase, digamos, para aquellos que no pudieron venir a las 10 de la mañana. Pero todo esto que dimos hoy sería lo que iba para la clase de hoy. Sí. O sea que vas a dar la clase de vuelta. Voy a repetir la clase. Bien. Y una hora antes voy a estar eventualmente para evacuar consultas.